Buen día, mi nombre es Carlos Pelayo Moller y en primer lugar deseo agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la MIG su invitación para participar en la segunda generación del curso de control de convencionalidad. En esta oportunidad yo hablaré sobre el tema de respeto, protección y garantía, que forma parte de la unidad 2 del tercer módulo del curso. Al respecto, en los siguientes minutos daré una breve introducción de lo que se tratará en el curso, además de la óptica que tendremos para abordar este complejo tema. La primera pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos discutiendo sobre obligaciones de derechos humanos? ¿O en qué consisten esas obligaciones? Sin duda, el punto de inflexión para hablar de obligaciones de derechos humanos es la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma constitucional, como ustedes saben, modificó radicalmente nuestro régimen constitucional en materia de derechos, pasando de una concepción de garantías individuales a una concepción más moderna y más avanzada en torno a la protección de los derechos humanos. Entre las múltiples reformas, pues hay que destacar las que tuvo el artículo primero. Como ustedes han visto en otros módulos, el artículo primero de la Constitución, entre otras innovaciones, contempla una cláusula de interpretación conforme y contempla también el principio pro persona para no solo interpretar, sino también aplicar los tratados de derechos humanos en nuestra labor cotidiana en la defensa y protección de los derechos. También el artículo primero, en su párrafo tercero, contempla una serie de obligaciones generales que se deben seguir para y en relación con los derechos humanos. El artículo primero, párrafo tercero, textualmente indica: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Respecto a este artículo, tenemos una disposición muy similar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo 1.1. El artículo 1.1 de la Convención señala textualmente que los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona. En la práctica, este precepto que acabo de leer de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido amplia y extensamente abarcado y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de su jurisprudencia. Así, ustedes podrán preguntarse cómo es que la Convención Americana prevé la obligación de respeto y garantía y cómo es que la Constitución, al parecer, nos da más obligaciones específicas. La respuesta es que la Constitución mexicana nos da más obligaciones específicas, pero al final esas obligaciones específicas las ha reconocido la Corte Interamericana dentro de la obligación general de garantizar los derechos. Es así que la Corte Interamericana, al interpretar la garantía de los derechos, ha desarrollado estos deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la prevención, investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos. Por tanto, habiendo una identidad de contenidos, tal vez no evidente, pero sí a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es sin duda un buen inicio y algo indispensable conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder aplicar esos principios a nuestra propia realidad constitucional para interpretar los derechos y en especial las obligaciones que se desprenden de ellos. La Corte Interamericana, así, ha interpretado que el deber de respeto de los derechos consiste en cumplir con la norma, actuando, absteniéndose o brindando una prestación. Básicamente, el respeto de los derechos humanos consiste
en que el Estado no puede violar los derechos humanos directamente. Los estados, todos los entes gubernamentales no pueden masacrar a una persona, no pueden desaparecer a las personas, no pueden de ninguna forma torturar, deben de respetar los derechos, estas normas jurídicas de derechos humanos. Pero esa obligación, que pudiera parecer sencilla de cumplir, pues conlleva otra obligación más fuerte, que es la obligación de garantizar los derechos. Esa obligación de garantizar los derechos comprende el deber de organizar todo el aparato estatal y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para asegurar jurídicamente el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Esto ha sido interpretado por la Corte Interamericana como la necesidad de que las entidades gubernamentales promuevan, protejan los derechos humanos y que también prevengan, investiguen y sancionen y reparen incluso las violaciones a los derechos. Es decir, la obligación de garantía en su desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos puede dar muchas pistas de cómo se deben respetar los derechos humanos en nuestro país. Así, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha conocido varios casos en donde esta obligación de garantía ha sido desarrollada. Así tenemos, en primer lugar, que existe a partir de esta obligación de garantizar los derechos un deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes públicos e incluso agentes privados. Esto sobre todo cuando existe una situación de riesgo. La Corte Interamericana ha abordado casos como los casos Ríos y Peroso en contra de Venezuela. También ha visto el caso de la familia Barrios en contra de Venezuela, en donde se ha determinado la existencia de circunstancias de riesgo que imponen obligaciones específicas para que el Estado garantice por todos sus medios el ejercicio, en dos de estos casos, Luisiana y Peroso, el ejercicio de la libertad de expresión, o en el caso de la familia Barrios, pues la vida y la integridad de este núcleo familiar. Tal vez en este aspecto el caso más dramático sea nuestro caso Campo Algodonero, que tiene que ver con la muerte de mujeres en Ciudad Juárez. En este caso, la Corte Interamericana hace un gran despliegue sobre cuáles debieron haber sido las acciones y cuáles son las obligaciones de las autoridades estatales frente a graves amenazas a los derechos humanos, como la que se dio, que se sigue dando probablemente en Ciudad Juárez a partir de los homicidios en razón de género en esa ciudad. También la Corte Interamericana ha dispuesto que el deber de garantía tiene y conlleva el adoptar medidas de prevención general que consisten en investigar y sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos. Y la Corte Interamericana ha desarrollado extensamente en qué consiste el deber de investigar. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha dicho que esta investigación debe ser diligente y no debe ser una investigación destinada al fracaso. Debe ser una investigación que tal vez no vaya siempre a guiarnos a un fin o a un resultado, pero sí se debe hacer con los medios idóneos. Es decir, es una obligación de medio y no de resultado. Y esto es importante considerarlo, ya que la obligación del Estado es llevar a cabo esta investigación de forma diligente. También la Corte Interamericana, como ninguna otra corte internacional, ha desarrollado la obligación de reparar. La obligación de reparar es una obligación que se deriva a partir de la violación de los derechos humanos. Ahora en México tenemos toda una discusión respecto a cómo debemos reparar las violaciones a derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo. Bueno, la Corte Interamericana nos ha dado toda una serie de jurisprudencia y de pautas para que estas medidas de reparación se tomen de forma integral, en caso de que no se pueda restituir a la víctima el goce de su derecho, que para mala fortuna, en los casos de violaciones a derechos humanos, esto es frecuente.
La Corte Interamericana también ha desarrollado que a partir de la obligación de garantía existe la obligación de cooperar con los organismos internacionales para la protección de los derechos humanos, incluso para la sanción de criminales de lesa humanidad. Y esto lo hace y lo ha hecho la Corte Interamericana a partir de las experiencias históricas del Cono Sur. En el Cono Sur, durante el siglo XX, durante muchos años, las dictaduras de esa parte del continente se pusieron de acuerdo para perseguir a los enemigos políticos y para violar coordinadamente los derechos humanos. Ahora, como respuesta a esas atrocidades, la Corte Interamericana también ha dicho que existe un deber de cooperar para que se pueda llevar a cabo la obligación de garantía, ya sea previniendo, pero sobre todo investigando y ayudando a la sanción de personas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Cabe decir que este tipo de obligaciones pues no son autónomas, sino que van de la mano de derechos específicos. Es así que las obligaciones respecto al derecho a la vida, integridad, libertad de expresión, entre otros, pues van a variar, y para ello exploraremos la jurisprudencia de la Corte Interamericana en todos estos temas. Como último punto que se abordará dentro de este curso está la obligación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Estas disposiciones de derecho interno esta obligación forma también parte de la obligación de garantía según la Corte Interamericana, y también se puede desprender a partir de los compromisos que ha asumido México como país en el concierto internacional para acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces eso nos concierne de sobremanera. Dentro de esta jurisprudencia, la Corte desarrolla el artículo segundo de la Convención Americana, que textualmente señala: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Esto en la práctica se ha traducido en órdenes específicas para que los estados involucrados en varios casos cambien su legislación interna. Así tenemos casos de pueblos indígenas, casos de leyes de amnistía, casos de libertad de expresión, pena de muerte, también algunos casos en donde se ha ordenado la modificación de la legislación laboral, también otros casos que tienen que ver con la estabilidad y la movilidad de jueces, y también el respeto de otros tratados de derechos humanos. Este tema para nada nos es ajeno, ya que en 4 de los casos que ha decidido la Corte Interamericana respecto de México, se nos ha ordenado adoptar estas medidas de derecho interno y cambiar nuestra legislación. En específico, habría que mencionar que la Corte Interamericana, en el caso Radilla, en el caso Inés Fernández, en el caso Valentina Rosendo y en el caso de los campesinos ecologistas, nos ha ordenado la modificación del artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar. Pero, como esto no siempre funciona, la Corte Interamericana también nos ha ordenado ejercer un control de convencionalidad para que esta norma inconvencional sea inaplicada directamente por los jueces. De tal suerte que comprender las obligaciones en materia de derechos humanos también nos lleva a comprender el origen, razones y funciones del control de convencionalidad. El control de convencionalidad no pudiera existir ni tendría razón de ser si no funcionara a partir de las obligaciones generales que nos imponen los tratados internacionales. Y estas obligaciones internacionales han sido desarrolladas como en ningún otro lado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así que, como ustedes tal vez hayan oído alguna vez en su facultad de Derecho, se decía que la persona que dominaba las obligaciones, en este caso las obligaciones civiles, dominaba el derecho. En nuestro nuevo paradigma de los derechos humanos, la persona que quiera dominar y quiera saber de derechos humanos tiene necesariamente que
explorar y que estudiar las obligaciones generales en materia de derechos humanos, que son, como ustedes verán a lo largo del curso, bastante diferentes a las obligaciones en otras ramas del derecho. Siendo así, con esta introducción seguiremos nuestros trabajos a lo largo del curso. Muchas gracias.